Es un placer saludarles, deseando bendiciones de Dios para cada uno de ustedes, hermanos. Voy a leer algunos versículos que están en el libro de Nehemías. En el capítulo 4 leeré solamente algunos, tomando en cuenta posteriormente para la exhortación el capítulo completo. Pero dice lo siguiente: y aconteció que oyendo Sanballat, esto es Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, voy a comenzar el versículo 7 y leeré solo algunos pasajes de este capítulo 4. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho. Y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Quiero compartir con ustedes el contenido de Nehemías capítulo 4, donde encontramos a este siervo, a Nehemías, uno de los más importantes líderes del pueblo de Dios. Por el breve tiempo del que dispongo, solo destacaré algunos versículos de este capítulo 4. El contexto del capítulo es que tanto Nehemías como el pueblo de Israel estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Era un trabajo difícil, pero muy necesario para estar a salvo de los enemigos y para poder también tener la oportunidad de adorar a Dios. Hicieron su tarea en tiempos difíciles y además con una constante oposición a su trabajo. Hubo tiempos de desánimos, pero nunca dejaron de trabajar. Finalmente completaron la tarea y fueron victoriosos sobre sus enemigos. Es interesante reconocer que también el día de hoy, hermanos, tenemos desafíos que cumplir y en medio de una sociedad muy hostil a nuestra posición cristiana. Al igual que los tiempos de Nehemías, debemos construir muros espirituales para proteger nuestra vida cristiana y para resguardar nuestros hogares de la inmoralidad que nos invade. Aquí hay maravillosas verdades contenidas en este capítulo del cual he leído, que nos ayudan a ser más fuertes y fieles y activos en la lucha por la defensa de nuestros principios cristianos, que hoy son despreciados y son vilmente atacados. Veamos algunas lecciones importantes que podemos aprender de este capítulo 4. Primeramente, aprendemos que los cristianos y la iglesia siempre enfrentarán oposición. Esta es una verdad establecida en la palabra del Señor y además confirmada por la historia. Cristo no nos llamó a una vida de placer, sino a una vida de servicio y de lucha. Si realmente estamos sirviendo al Señor con fervor, vamos a tener oposición y vamos en algún momento a tener persecución. Pablo anticipa esto en 2 Timoteo 3:12. Dice: y todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Bueno, esto es lo que hoy está enfrentando el cristiano fiel. El cristiano, ¿cierto?, fiel, decidido, determinado, ¿cierto?, a trabajar, a servir al Señor, en algún momento él va a enfrentarse a esta oposición. Esta oposición puede venir desde fuera, a través de burladores, como lo vemos aquí en el versículo 1 y 3. Dice: y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se encolerizó y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Les han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si subiera una zorra derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio. Bueno, la oposición aquí era de un oficial del gobierno, era Sanballat. Y esto lo vemos hoy también en nuestro país. Las burlas al cristianismo que finalmente terminan siendo un rechazo a Dios. Muchos buscan detener lo que Dios nos ha mandado a hacer: evangelizar, testificar de Él. Se burlan del evangelio, se burlan de la moral cristiana que tenemos. Pero también esta oposición puede venir por la intimidación
como nos dice aquí el versículo 7 y 8. Leo, dice, más oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y a hacerle daño. Hoy enfrentamos amenazas, enojo hacia nuestra posición bíblica cristiana, conspiran para quitarnos la libertad de expresión y la libertad de culto. Por lo menos hay unos 144 países en el mundo donde hay algún tipo de persecución y en algunos muy violenta. En Chile somos testigos de cómo se han quemado muchas iglesias sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Somos además atacados por nuestra fe, porque es un filtro y un impedimento para que el pecado y para que la inmoralidad se instalen legalmente en nuestro país. No nos sorprende entonces los ataques del mundo. Por eso es que Jesucristo nos advierte ahí en Juan 15, textos 18 al 20. Dice él, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que quien lucha contra un cristiano, finalmente está luchando contra Dios. Y un día tendrán que dar cuenta delante de él. Nosotros como cristianos fieles, mantengámonos firmes en lo que es nuestra fe y viviendo un cristianismo, siendo cristianos consecuentes. Pero también la oposición no solo puede venir desde fuera, también puede venir desde dentro, por medio del desánimo, como nos dice aquí Nehemías 4, versículos 10 y 11. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Bueno, los primeros a quien oponerse a la obra de Dios y quejarse fueron los de la tribu de Judá, la tribu más importante, la que debía dar el ejemplo. Bueno, el mismo pueblo de Dios actuando a veces contra los principios de Dios. Esto también lo vemos. Este es uno de los graves pecados y la apostasía de muchos llamados cristianos que hoy día son un aguijón para la fe bíblica. También, ¿cierto?, esta oposición interior puede venir no solo por medio del desánimo, también a través del engaño y la destrucción, como dice el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos esa la obra. Así que el peor daño siempre viene de la misma iglesia, de los apóstatas, que cuestionan las doctrinas y principios del cristianismo y que aceptan sin ningún reparo las ideologías y posturas populares. Hoy son muchos los cristianos que propagan más su posición política e ideológica que la misma palabra de Dios. No evangelizan con el mismo celo que sí hacen muchas otras cosas. En segundo lugar, debemos también dar una bíblica y activa defensa a nuestra fe. Estamos en una lucha espiritual permanente, con armas, por supuesto, espirituales, definidas en la palabra del Señor. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en todos los aires. Así que como cristianos, nosotros respetamos y amamos a las personas. Por eso es que los evangelizamos, por eso es que queremos lo mejor para ellos, aunque no aceptamos lo que muchos hacen. Somos seres pacíficos, no perseguimos a nadie. Toleramos a las personas, aunque no todas sus ideas y sus prácticas. Y lo hacemos en un país donde tenemos libre expresión y donde esperamos también el respeto a nuestra posición cristiana. Nehemías en estas circunstancias indicó un plan para el pueblo. Lo primero que hizo es que mandó al pueblo a orar. Versículos 4 y 5 dicen, oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio, porque se airaron contra los que edificaban. No se puede tener victoria, de ningún tipo de victoria, si no la tenemos primero en la oración, o como alguien decía, si no somos victoriosos primero sobre nuestras rodillas. Dice Pablo en Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. O como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Mandó también Nehemías al pueblo a estar alerta, dice el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Porque después de la oración viene la acción. La oración no reemplaza a la acción.
Spurgeon aconsejó a sus estudiantes en una oportunidad. Dijo: oren como si todo dependiera de Dios y luego prediquen como si todo dependiera de ustedes. Es decir, la oración y la práctica. Aquí la oración y la vigilancia eran necesarias, porque el enemigo era astuto, era poderoso. No debemos nosotros ser incautos, sino estar alertas y estar apercibidos. Así nos advierte el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Así que no seamos ingenuos, ni ignoremos las acechanzas y artimañas del diablo. Hoy somos testigos de la forma vil y astuta, cómo se está transformando el pensamiento y por ende la conducta, la cultura y las leyes en nuestro país. Los cristianos debemos estar alerta ante el engaño y firmes en la fe, con una posición bíblica definida y fundamental. Nehemías también mandó al pueblo a estar preparados. Versículos 16 al 19 dice lo siguiente: más fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaban en la obra y la otra mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas. Los que edificaban en el muro con la una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Es decir, el pueblo estaba preparado para trabajar y para defenderse. El llamado de Pablo también en Efesios capítulo 6 es a tomar toda la armadura espiritual que Dios nos ha dado para poder defender nuestra propia fe, para defender nuestros propios hogares y familias y para defender la iglesia del Señor. Nehemías también mandó al pueblo a estar unidos. Versículos 19 y 20 dice: y dije, la obra es grande y larga y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué importante este pasaje. Nehemías sabía que un pueblo separado era un pueblo vulnerable, era un pueblo débil. La unidad es un desafío especial, hermanos, en estos días que estamos viviendo de pandemia. No podemos reunirnos físicamente y por tanto debemos fortalecer nuestra comunión fraternal y también debemos, fortalecer nuestra comunicación fraternal. Debemos conectarnos a los cultos virtuales, debemos comunicarnos con los hermanos y comunicar también aquello que edifica, aquello que levanta y anima a los hermanos. Pablo escribió a los Filipenses ahí en el capítulo 1, versículo 27, dice: para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Así que mantengamos la unidad en un Dios, en una fe y en una misma defensa. Mandó a ser decididos y esforzados. Versículos 6 y 23. Edificamos pues el muro y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Y ni yo y ni mis hermanos desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Estos sí, eran creyentes comprometidos con la obra de Dios. Y no permitirían ellos ser desviados de su tarea, de ninguna manera. Era un pueblo que estaba dispuesto a cualquier sacrificio por adorar y dar testimonio de la gracia de Dios. Nosotros hoy debemos ser cristianos con una firme determinación de hacer la voluntad de Dios, reconociendo que el avance de la obra no es un asunto de estrategia, sino de obediencia a Dios, de sujeción al Señor. Así que, hermanos, seamos fieles y firmes en el Señor. Nuestro deber es defender nuestra fe, porque ellos aquí luchaban por su fe, luchaban por sus familias, luchaban por sus hijos. Así que nosotros debemos luchar por nuestra fe. Dice el versículo 2, el enemigo aquel que está hablando, dice lo siguiente: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Les han de permitir, han de sacrificar, han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El enemigo no quería que construyeran los muros ni el templo, ni que adoraran finalmente. Hoy también, hermanos, nos están arrinconando en nuestras iglesias. Hay lugares donde ya no se podrá evangelizar y hay temas también los que no se podrá predicar públicamente. Pero podrán impedirnos predicar el evangelio, pero nunca podrán impedirnos vivir el evangelio, vivir como verdaderos cristianos. Así que, hermanos, defendamos nuestra fe, defendamos, nuestra fe preciosa, como nos enseña allí Isaías 59:19.
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O como nos aconseja y nos manda Judas 3, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que defendamos la fe, vivamos a Cristo y practiquemos el Evangelio. Debemos además luchar por nuestra familia, como aquí está mandando Nehemías, dice el versículo 14. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías nos recuerda que debemos defender a nuestra familia. Hoy existe un ataque frontal a la familia cristiana. Son muchas las nuevas leyes que bajo un tramposo nombre están destruyendo la fortaleza de la familia y de la sociedad. Defendamos nuestros hogares con oración, dando una sólida formación bíblica, mostrando vidas transformadas y siendo en la práctica esa luz y esa sal que Dios quiere que seamos. Esta lucha comienza en nuestro propio corazón, en nuestros hogares y en la iglesia. Así que, hermanos, no permitamos que el enemigo atormente a nuestros hijos. No permitamos que traumatice nuestros hogares, que aterrorice nuestros corazones y que limite nuestro servicio cristiano para la gloria del Señor. Así que luchemos, hermanos, luchemos con las armas que Dios nos ha dado por la fe y por la prosperidad espiritual de nuestros hogares. Ahora, finalmente, ¿cómo defender nuestros principios y doctrinas el día de hoy? Primeramente, con una posición bíblica y fundamentalista, como la de Nehemías. ¿Qué nos caracteriza? La defensa de la fe, la lucha por los principios bíblicos históricos que Dios nos ha dejado en su palabra como nuestra única regla de fe y de conducta. Pablo siempre tenía una defensa lista para dar a quien pidiera razón de su fe preciosa. Y esta buena defensa sabemos que requiere estudio, requiere preparación y mucha oración. Ahora, ¿cómo defender nuestra fe el día de hoy? Primeramente poniendo a prueba todas las cosas, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Dice, examinando todo y retener lo bueno. También luchando eficazmente por la fe una vez dada a los santos. También exponiendo abiertamente el error y la falsedad que tanto dañan la obra del Señor. También separándonos del error, de los apóstatas, del pecado, de lo dañino y de lo mundano. Dice Pablo en Efesios 5:11, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. O como dice en 1 Tesalonicenses 5:22, apartados de toda especie de mal. Y también defendemos nuestra fe manteniendo una vida cristiana consecuente y un testimonio acorde a nuestra fe, como nos manda Santiago 1:22, siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, o como manda Pablo en 2 Corintios 6:3, no dando a nadie ningún escándalo, porque el ministerio nuestro no sea vituperado o desacreditado. Así que, hermanos, qué maravilloso es entonces lo que Nehemías hizo en favor del pueblo. Y es lo mismo que Dios requiere de nosotros el día de hoy. Es en las circunstancias de oposición donde se evalúa, donde se mide la fe del creyente. Así que debemos tomar una posición de defensa de nuestra fe preciosa y no permitir que los ataques del enemigo, que las pruebas de la vida y que los temores nos confundan y nos destruyan a nosotros, a nuestras familias y la obra del Señor. En estos tiempos peligrosos somos llamados a vivir y a defender nuestra fe. Así que, hermanos, el llamado es importantísimo, el llamado a estar orando y velando por nuestros hogares, por la iglesia y por nuestra propia patria. Y revisemos, hermanos, y evaluemos nuestras familias a la luz de la verdad bíblica para descubrir cualquier relajo moral que nos lleve a alejarnos del Señor. Comprometámonos a ser consecuentes con lo que somos en Cristo y con lo que creemos, no complacientes, concesivos ni permisivos. Así que, hermanos, rechacemos todo aquello que nos separe de Dios y que pueda corromper nuestra vida. Y si tú, que estás escuchando, no eres parte del pueblo de Dios, si has estado en oposición a Dios, alejado de Él, entonces debes saber que eres parte de los enemigos de Dios y que estás en peligro de condenación eterna por tu pecado y por tu rechazo de Cristo. Ven ahora al Señor, ven ahora a Cristo y amístate con Él. Reconoce tus pecados y mira con fe a Cristo para salvación de tu alma. Yo te llamo a buscarlo ahora, hoy, y tendrás perdón y tendrás vida eterna. Que el Señor les bendiga.